Gracias en este tiempo una vez más por la oportunidad que nos brinda, Señor, de recibir tu palabra, de recibir conocimiento, de recibir, Señor, tu instrucción, de que nuestras almas sean moldeadas y transformadas, Padre, delante de ti. Es la ocasión, Señor, para meditar e inquirir en tu palabra. Te pido, Señor, que los principios que se muestran en el día de hoy pueda llegar, Señor, al corazón de los creyentes, que caiga en buena tierra, Padre, que produzca buen fruto, Señor, y que a su tiempo podamos cosechar de él, Padre. Te pedimos, Señor, en este momento que tú nos alimentes, que tú, Señor, obres en nuestro ser, que quites toda distracción, toda pesadumbre. Padre, que haya disposición de corazón, con hambre, Padre, con comezón de oír, Padre, tu palabra. Son las señales para estos tiempos y te pido, Padre, que así sea en esta reunión. Toma control y dominio, Padre, de mi disertación. Toma control y dominio de todo este tiempo, inclusive la sesión próxima que nos viene, para tratar todos estos asuntos, Señor, de la casa, para traer mayor orden a nuestra casa, para generar mayor disciplina a nuestra casa. En el nombre de Yeshua, Padre, la verdad que has preparado para este día, revélanoslas a nuestros corazones. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Bien, amados, la porción de esta semana lleva por título Hayé Sará. Las vidas de Sara, traduce al español, las vidas de Sara. ¿Cómo es que Sara tuvo varias vidas? Si el texto al español lo tradujeron como que ella alcanzó 127 años. Ya vamos a aprender de ello. Pero además, quiero, antes de pasar a la introducción del tema, amados, rescatar un punto que en días pasados lo olvidé. Ustedes recuerdan que Abraham, antes de entrar en pacto con el Eterno, se llamaba Abraham, ¿cierto? Abraham. Pero una vez que él concerta el pacto con el Creador, empieza a llamarse Abraham. El Eterno le cambia el nombre, Abraham. Por su parte, con Sara, realmente ella se llamaba era Sará. Sará. Y el Eterno le quitó la Hei, transforma su nombre, ahora se llama Sara, sin la Hei, sin la H para nosotros al español, ¿ok? Y esa Hei la inserta en Abraham, cambiando la identidad de ambos, pero permitiendo que ambos configuraran una sola carne, en este caso como esposos. Qué poderoso es esto, ¿no? Es decir, que lo que le estaba sobrando a Sara en la transformación del padre para su carácter y convertirla así en una princesa y ser digna de un patriarca, quita una parte de su hálito, de su alma, y lo inserta en Abraham. La Hei representa el aliento de vida, ¿ok? La palabra del Eterno sobre una persona. La Hei significa la ventana de los cielos abiertos sobre los cielos. La Hei significa la bendición que el Eterno despacha desde los cielos para nuestras vidas. Eso significa la letra Hei. Y esto al final nos lleva a una conclusión. Y la conclusión es que de lo que el Eterno le entrega a la mujer, él bendice al hombre. Y de la bendición que el hombre recibe, bendice a la mujer. Es recíproco, ¿ok? Y esto es una verdad que acompaña a todos los matrimonios, con independencia que usted no se llame Abraham y usted, mujer, no se llame Sara. Pero hay una esencia del aliento de vida del Padre que en comunión con él bendice el matrimonio, otorgando mayor presencia divina sobre usted o sobre ustedes. Amén. Bien. Ahora sí, entramos en materia. Voy a partir de un resumen, porque leímos ya la historia, pero el resumen nos permite como enfocar mejor qué aspectos son los que vamos a tratar. Ok. Sara fallece a la edad de 127 años y es enterrada en la cueva de Macpelah, en Hebrón, la cual Abraham adquiere de Efrón, el geteo, por 400 shekels de plata. El sirviente de Abraham, Eliezer, es enviado cargado de regalos a Harán, o Harán, como aparecen en nuestra Biblia, Harán, para buscar una esposa para Isaac. En el pozo de agua del pueblo, Eliezer pide una señal al Eterno. Cuando las doncellas vienen al pozo, él pedirá agua para beber. La mujer que ofrezca, según el voto que él hace delante del Eterno, la mujer que ofrezca darle de beber a sus camellos, también será la mujer destinada para el hijo de su maestro. Ribca, que es Rebeca,
La hija del sobrino de Abraham, Betuel, aparece en el pozo y pasa la prueba. Eliezer es invitado a su casa, donde repite la historia de los eventos del día. Ribca retorna con Eliezer a la tierra de Canaán, donde encuentra a Isaac rezando en el campo. Isaac se casa con Ribca, la ama, y es confortado por la pérdida de su madre. Por favor, tomen con una pinza esta expresión. Isaac se casa con Rebeca, la ama. No fue que la amó y después se casó. Aquí el orden es al contrario. Él se casa y después ama a Rebeca. Más de esto estudiaremos en el desarrollo del tema. Ahí él es confortado por la pérdida de su madre. Abraham tomó una nueva esposa, Keturah, Agar, y tiene 6 hijos más, pero Isaac es designado como su único heredero. Abraham muere a los 175 años y es enterrado al lado de Sara por sus 2 hijos mayores, Ismael e Isaac. Ahora sí, entramos en materia. Básicamente, vamos a tratar 2 grandes principios que nos enseña su palabra y que son principios de vida para toda persona. ¿Ok? Una de ellas tiene que ver con las vidas de Sara, que tiene vinculación y relación con nuestras etapas en la vida. ¿Ok? Y la segunda, para quien no se ha casado, ¿cómo es que debe casarse? Para el casado, ¿cómo es que se tienen que casar los hijos? Esa premisa la vamos a aprender el día de hoy. Por lo tanto, es fundamental porque hay aspectos familiares que vamos a aprender de las Escrituras en el día de hoy. Ok, entonces entramos en materia. Génesis capítulo 23, versículo 1 al capítulo 25, versículo 18. Y fueron las vidas de Sara 100 años y 20 años y 7 años. Años de vida de Sara. Esto carece de sentido si se tradujera literalmente al español. Está escrito de esta forma. Y fueron las vidas de Sara 100 años, 20 y 7 años. Para nosotros era, mira, tuvo 127 años. De hecho, las Biblias hispanas te traducen literalmente, fueron 127 años. Esto carece de sentido a nuestra idiosincrasia y también a nuestro idioma. Pero en el idioma hebreo tiene mucho que ver. Hay una razón, de hecho, para que así sea. ¿Ok? Y las vidas de Sara tuvieron unas etapas, las vidas de Sara representan las etapas de vida que tuvo Sara a lo largo de su vida en estos 127 años. Primero, a los 100 años, que es cuando ella obtiene la promesa del Eterno en tener un hijo, después de haber tenido todos esos años de esterilidad, escuche usted, una vida entera de esterilidad, y a esa altura el Eterno trae el milagro de que ella pueda tener un hijo, concebir un hijo, ¿verdad? Luego 20 años, cuando ya sus hijos están grandes y algunas acciones que ella tiene que tomar en casa. Y finalmente 7 años cuando ya está cercano pues a la muerte. Y es así como se divide en este caso estas etapas de vida en Sara. Ahora, ¿qué tal si habláramos de la vida de algunas de ustedes o de algunos de nosotros? ¿Sí? Nuestras vidas, amados, ya están divididas y fueron divididas y ya has vivido etapas que han generado un antes y un después en su experiencia de vida. ¿Ok? A ver, aquí hay una implicación profética. Ya lo vamos a ver. Bueno, aquí tengo el texto en hebreo. Para demostrar que en el texto hebreo aparece como lo estamos traduciendo literalmente en la parte superior, ¿ok? Hay como una diferenciación en estos años de vida de Sara. Esto es lo que quiero demostrar. Entonces, cuando viene el traductor de la Biblia, te dice, bueno, pero ¿para qué yo voy a separar al español esto si esto no me tiene sentido al español? Entonces, lo voy a resumir. Sara tuvo 127 años y listo. Entonces, cuando él hace así la traducción y nos quedamos solamente con el texto al español, nos perdemos una riqueza que está escondida en el texto. ¿Ven el punto? Y hago este rescate, amado, para que, por favor, no nos señalen de
digamos, de fanáticos del idioma hebreo, ¿no? Y queremos todo y hablar como que si uno dominara el idioma. No, no, no. Es que la palabra esconde toda una riqueza espiritual y esa es la que queremos extraer. Amén. Jesús de Nazaret nos enseñó que el reino, adelante por favor, el reino es semejante a un tesoro escondido. Que alguien lo haya, procura la compra de ese campo y luego viene y se apropia de ese tesoro. Así es el reino. Y parte de la riqueza del reino es el conocimiento de su palabra, es su palabra misma, la Torá, las escrituras, ¿ok? Y cuando descubrimos esa verdad en su reino, nos toca ahora apropiarnos de ese tesoro. Y parte de estos conocimientos que están ocultos es parte de ese tesoro revelado, ¿ok? El reino es un campo, pero dentro de él está enterrado un tesoro. Entonces vivimos la verdad del reino en comunión con el Padre, pero dentro del reino están escondidos algunos de estos tesoros, como lo es en este particular el conocimiento. Bien, continúo por acá. Hablemos de algunas implicaciones proféticas para que comprendamos cómo es que estas etapas de la vida nos pueden marcar y cómo debemos hacernos conscientes de este tipo de procesos. Cuando leemos ese primer versículo desde la traducción hebrea, nos damos cuenta que la vida no es una sola, como lo interpreta la cultura occidental, sino más bien varias, como lo aprenderemos en el día de hoy. El punto es que la vida está dividida en diversas etapas, que son necesarias conocer para así comprender en cuál de ellas nos encontramos, permitiéndonos así vivir cada día a la vez con mayor intensidad, teniendo así un propósito claro. Quiero agregar a esta idea que redacté hace un tiempo lo siguiente: a veces, precisamente por no vivir bien ciertas etapas de nuestra vida, intentamos vivirla fuera de la etapa, ¿sí? No sé cuándo se han encontrado con esta realidad en algunas personas, si usted no fue también la víctima, ¿verdad? De que de pronto la persona se casó a muy temprana edad, ¿ok? Y hay una necesidad propia del joven a los 20, 22 años de querer disfrutar la vida como de soltero. Pero como se casó muy temprano, él sigue todavía, a su entender, disfrutando su vida. Y es necesario disfrutar su vida. Entonces llega un punto donde él no encaja porque está fuera de su etapa. Y el estar fuera de su etapa le conlleva el riesgo de perder, en este particular, para este ejemplo que estoy citando, el matrimonio. ¿Ok? Porque ya el matrimonio va a implicar una etapa en tu vida. Y así como implica una etapa en tu vida, viene un rol, vienen unas responsabilidades, ¿sí?, que atañen a un esposo y a una esposa, que a diferencia cuando tú eras soltero, tienes menos libertad. Es así. No es porque la pareja sea celoso o celosa, no. Es simplemente que no corresponde ya a esa etapa. Hay etapas de etapas en nuestras vidas y tenemos que, bajo esta concepción, aprender a vivir las etapas que nos toca vivir para que no nos saltemos atajos, ¿ok? Para que no tomemos atajos, ¿sí? Para que vivamos de forma plena la etapa que me corresponde vivir, ¿ok? Voy a otro ejemplo. Hay madres que, forzadas por las circunstancias, dieron a luz y no pueden guardar un reposo. Y como no pueden guardar un reposo, no pueden amamantar a su hijo. Y de forma temprana se insertan otra vez a lo laboral, desconectándose de ese primer vínculo con su hijo. Y cuando el niño alcanza 3 años, no la quiere ver ni en pintura. Y por si fuera poco, como no la amamantó, digo, con calidad, toda vez pues que no haya tenido problemas para amamantar, porque hay casos de casos, y cada caso de estudio, acontece que ese niño se hace enfermizo, ¿sí? Porque su primera barrera, su primera defensa, ¿sí?, biológica, iba a ser suministrada a través del cuidado de la maternidad. Ve cómo se empieza a distorsionar la vida. Entonces llega un punto que aquella joven que dio a luz y que se tuvo que incorporar a lo laboral, descuidando no porque lo abandone, descuidando porque dentro de este ritmo de vida se ve forzado a dejar a un hijo allí en una guardería hasta los 7, 8 años, pierde un vínculo que cuando él llega a la etapa de la adolescencia, ya no hay gobernabilidad de padres a hijos. Y como no hay gobernabilidad, yo hago lo que me place y yo crecí con un retoño de rebeldía
que en plena adolescencia me expone a las drogas, al alcohol y a cualquier cantidad de adicciones que puedan existir a esa etapa de la vida, distorsionando así mi propósito. Vea usted cómo en pocas palabras, ¿verdad? Le he reflejado la distorsión que se genera muchas veces en el ser humano por no conocer sus propias etapas de vida y lo necesario que es vivir cada etapa en la vida. Hace unos años, un misionero contaba que un sobrino, estaban de campo, paseando de campo, y un sobrino vio vio un insecto, un capullo, ya me acordé, un capullo. Ve un capullo y ve que dentro del capullo hay como especie de un gusano que está moviéndose, ¿no? Con gran intensidad. El sobrino interpreta, mira, ese es lo que quiere salir del capullo, vamos a ayudarlo. Él agarró el capullo, rompió el capullo y salió el gusano. Y a los 2 minutos el gusano se murió. Él se acerca al tío y le dice, tío, vio un capullo y tiene un gusano por dentro, lo ayudé a salir, pero el gusano se murió. ¿Qué ocurrió allí? Entonces dice, no, cometiste un error sin querer, porque esa etapa es necesaria dentro del capullo para que el insecto fortalezca sus patas, sus vértebras, ¿ok? Y cuando naturalmente él salga en su tiempo del capullo, ese gusano se va a convertir en una mariposa y va a empezar a volar. Le adelantaste su proceso. Muchas de las distorsiones, inclusive cargas que vivimos hoy día, amados, suceden y acontecen por el hecho que no hemos adelantado etapas. Se habla por ahí vulgarmente, no quemaste tu etapa. No quemaron la etapa, muchos no quemaron su etapa. ¿Ok? Y esta enseñanza sobre las vidas de Sara nos enseña que es necesario vivir cada etapa, pero vivirla con intensidad. Lo que me corresponde, sin afán, lo voy a vivir. ¿Me explico? Voy a dar lo mejor de mí. Y cuando tú vives lo mejor de sí en la etapa que conscientemente tú asumes para ti bajo la guianza divina, el Eterno mismo se encarga, no eres tú quien tienes que saltarte la cerca ni cambiar de camino, sino que el Eterno mismo prepara el momento para que tú seas movido de una etapa a otra. Amén. Ahora he dado ejemplos muy básicos sobre la maternidad, por ejemplo, sobre la crianza de los hijos, que bueno, sobre el matrimonio y sus responsabilidades, pero ¿qué tal nuestra vida espiritual? ¿Dónde está el antes y después en nuestra vida espiritual? ¿Dónde está un antes y un después cuando en un momento determinado el Eterno te llama para servirle, pero luego Él te envía para servirte? ¿Dónde está eso? Que eso se ha confundido tanto. ¿Ok? Hay gente que es enviada cuando no tiene que ser enviada. Hay gente que cree estar siendo llamada cuando no fue llamada, por ejemplo. ¿Sí? Hay gente que está en un rol que no es por el cual el Eterno le ha escogido. ¿Qué pasa en esos casos? Todo esto de forma integral trataremos de abordarlo en esta disertación para conocer esas etapas de la vida. Fue Sara una de las matriarcas que nos deja un legado con su ejemplo de vida, padeciendo muchos sufrimientos, perdiendo a su padre cuando aún era niña, abandonar su tierra natal para seguir a su esposo, raptada en 2 ocasiones por reyes déspotas, lo leíamos en los relatos anteriores, ¿verdad? La semana pasada y antepasada. Por muchos años sufrió la esterilidad y ansió tanto tener un hijo que decidió ofrecer a su sirviente Abraham para así tenerlo. Y más tarde, cuando por fin el Eterno le permite gozar de su hijo, entonces Adonai mismo le pide como sacrificio a fin de probar su lealtad de ellos hacia el Eterno. ¿Sí? Imagínese usted toda una vida de esterilidad y finalmente el Eterno obra un milagro en darte un hijo. Y después cuando ese hijo crece, el mismo Padre Eterno que te lo dio te dice, ahora necesito que me lo entregues. Porque en la historia sale Abraham solo con el muchacho, porque la mujer, sobre todo en aquella cultura patriarcal, la mujer estaba solo en casa. Pero créeme que la mujer sufrió al saber que potencialmente su hijo iba a la montaña con su padre porque iba a ser sacrificado. ¿Se habían puesto a pensar en eso? ¿Sí? En todo caso no iba a compartir con ella. Señor, ¿me vas a quitar lo que me has dado? Eso es una dura prueba de lealtad. Ahora, con Sara ocurrió con su hijo Isaac, pero a nosotros alguna bendición nos ha podido dar el Eterno que en un momento dado pide que lo sacrifiques. Y eventualmente no lo has sacrificado, otras veces no has entendido, otras veces vas de paso, ni te percataste que el Eterno te estaba pidiendo eso, ¿sí?
Y eso ha traído demoras en tu vida sobre promesas que el Eterno ha profetizado sobre ti. Entonces ya es tiempo de que te hagas consciente de ello y trabajes tu proceso de forma consciente paso a paso. Esta mujer duró toda una vida de esterilidad. ¿Cuántas de nuestras vidas, que afortunadamente todo lo que estamos acá presentes es menor a Sara, somos menores que Sara, hemos vivido por muchos años procesos y no hemos visto un fruto apacible? De hecho, no hemos visto absolutamente nada. Es como un tipo de esterilidad. Solo que a diferencia de ser el vientre de Sara, es la esterilidad de no haber alcanzado aquello que el Eterno nos ha prometido en nuestras vidas. ¿Has pensado en eso? Excelente, ¿verdad? Ok. Vamos a profundizar. Esta mujer sufrió y en 2 ocasiones fue raptada, ¿ok? Para que la obligaran a casarse con 2 reyes. En 2 ocasiones sucedió esto. Trayéndola a nuestras vidas, ¿cuántas cosas nos han quitado? ¿Cuántas cosas nos han restado? ¿Cuántas cosas han estado presentes que te han detenido y te han tenido al borde, en algunos casos hasta de la muerte? ¿Cuántos de ustedes tienen antecedentes muy tristes del pasado? ¿Cuántos de ustedes fueron ultrajados, abusados? ¿Sabías que parte de tu inocencia quedó atrapada en ese trauma y no te permitió ya en el futuro, a pesar de haber conocido al Eterno, vivir con toda plenitud en este tiempo actual? ¿Sabías que el saldo que tienes actualmente tiene su influencia a partir de esos antecedentes? Es inevitable. Eso está allí presente. La buena noticia que les tengo es que Hashem, hasta en esos detalles, en esos rincones de detalle, quiere llegar a tu vida para llenar cada espacio de las etapas que te ha tocado vivir. ¿Sí? Y que dentro de esas etapas, Hashem está dispuesto a abrir incluso otra etapa con indiferencia a tu edad para que inicies un nuevo tiempo en sus manos. Amén. Que no todo se ha perdido. Porque aquí viene la gran traición de la vida, o por lo menos así lo interpretan algunos, que es que cuando ya agarre cierta edad, ¿para dónde voy a agarrar? Ya a esta edad voy en bajada. No, señor. No te permitas eso. Una cosa es que vayas a la vejez y otra muy distinta, amado, es que usted tenga una vida plena delante del Eterno. El deseo de Hashem es que usted viva con plenitud a pesar de ser viejo. No importa. ¿Ok? No importa. ¿Ok? Porque la vejez es parte de nuestra naturaleza humana. Está bien, pero vivámosla con plenitud. ¿Sí? Vivámosla con satisfacción, entendiendo, a pesar de los desaciertos del pasado o de las malas decisiones, que esas fueron necesarias para llevarte a este punto. Lo importante es que en este tiempo presente puedas estar tomado de la mano del Eterno y que en su fidelidad tú puedas continuar adelante. Amén. Porque fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. Es decir, así como nos llamó en este tiempo para ser redimidos por él, él nos va a volver a llamar para alcanzar salvación y vida eterna. Amén. Me refiero en este caso a los días posteriores. Entonces, no todo se ha terminado. Esta mujer vivió esterilidad por muchos años en su vida. ¿Cuál es tu esterilidad? ¿Puedes identificarla? Y se la identifica, ¿es para darte golpe de pecho? No. Es para resarcir aquello, ponerte de pie, permitir que Yeshua lave tus pies y avances, amado, a lo que el Eterno ha prometido delante de ti. Amén. Entonces acá, finalmente quiero cerrar el punto con algo, este aspecto con algo. Y es el hecho de ser perseverantes, fieles, ¿ok? Y ser leales al Eterno, ¿sí? Si tocó el día de quitarnos lo que nos había dado, sin murmuración y sin queja. Hashem, tú eres soberano. Tú tienes control y dominio de mi vida. Yo me he rendido delante de ti. Las cosas no van a suceder como yo las quiero, van a suceder como tú las quieres. Si tienes una vida, si tienes tu estilo de vida y tu carácter en rendición a Él, aún lo que pase malo en tu vida no te golpea tanto como el hecho de que tú vivas apropiándote solamente de tu vida, alimentando tu ego, alimentando tus caprichos y alimentando tu forma de ver las cosas. ¿Ok? Es rendición a Él. Si me rindo a Él, el ambiente que me rodea también va a ceder. Si tú cedes,
tu entorno cede. Si tú te resistes, el entorno se resiste. Hasta el enemigo se resiste. ¿Okay? Esto es importante, amado. Mucho de lo que estamos presentes, atravesamos por diversidad de conflictos. Y los conflictos se mantienen vivos porque tú mismo le echas aire, tú mismo le soplas, tú mismo le alimentas con mayor combustible. Y Hashem te llama a que ceses esa etapa de tu vida, marques un antes y un después, y con rendición a Él, tú puedas emprender una nueva etapa donde puedas tener paz contigo mismo y paz con tu familia. ¿Ok? Es inadmisible para algunos estar todavía envueltos en conflictos familiares cuando por su palabra podemos conocer la esencia de lo que significa la paz y cómo yo puedo mantenerme en paz con mis seres queridos. Amén. Disponte a una nueva etapa con tu padre. Es necesario. Amén. Si hubiesen padres que no hablan a sus hijos, si fuese el caso, este es el tiempo, amado, de que pidas perdón. No es el punto saber si tienes o no la razón. Es el momento para pedir perdón a tus hijos. No sé por qué digo esto. No conozco las realidades de todo. ¿Ok? Y viceversa. Si usted en calidad de hijo tiene conflicto con sus padres, no le está hablando a sus padres, ve inmediatamente porque tú no sabes si tus padres partirán hoy o amanecen mañana vivos. Aprovecha tu tiempo para resarcir al daño, pedir perdón. Ahorita el punto no es saber quién tiene la razón. Ahorita el punto es estar rendido delante de nuestro Padre. ¿Sí? Porque si a Él le place y corta la vida de tus padres, te va a ser de mucho peso. Lo vas a velar con esa carga encima. Y viceversa. Amén. Continúo. Vámonos a Deuteronomio capítulo 30. Versículo 19 dice: yo llamo al cielo y a la tierra para testificar contra ti hoy que yo te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge la vida para que vivas y tú y tus descendientes, amando al Eterno, tu Elohim, tu Señor. ¿Quién es nuestro Elohim? Nuestro Señor. Él es dueño de nosotros. ¿Sabían eso? Él es dueño de nosotros por ser Elohim. Es una autoridad suprema. Y cuando decimos en el pensamiento hebreo que Él es nuestro Elohim, no es un nombre propio. Esa facultad de ser Elohim, de ser una suprema autoridad que no tiene traducción al español, hace que Él sea amo y señor de tu vida. Y si es amo y señor de tu vida, Él puede hacer contigo lo que Él quiera. ¿Sí o no? Haga el ejercicio. Si usted es dueño de algo, usted hace con Él lo que usted quiere. ¿Sí? Lo vende, lo regala, lo presta. Usted ve lo que hace con Él. Pero usted es amo y señor de eso, ¿cierto? Hashem, el Todopoderoso, es nuestro amo. Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Ahora, él te respeta y dentro de ese respeto te dice, yo te elijo, por lo tanto, yo te sugiero, escoge la vida. Estoy dando la vida y la muerte, pero yo te sugiero, yo Elohim te sugiero, escoge la vida. Amando al Eterno, tu Elohim, prestando atención a lo que Él dice y sujetándote a Él. Porque ese es el propósito de tu vida. De esto depende el lapso de tiempo que vivirás en la tierra. El texto bíblico dice, de esto dependerá tu vida. Yo estoy ampliando la idea, añadiendo que de esto depende el lapso de tiempo que vivirás en la tierra. Que Adonai juró que Él daría a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Esto es una promesa, amado, con poder en nuestras vidas, como injertados en el olivo natural, como injertados de las naciones en el olivo natural. Amén. Muy bien. Ahora, ¿a qué punto quiero llegar? Según las Escrituras, uno de los condicionantes que el Padre le da a conocer al pueblo de Israel es esta cita de Deuteronomio 30, 19 y 20. ¿Ok? Él dice que tiene a testigos los cielos y la tierra, ¿verdad? Y Él presenta la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Él agrega, escoge hijo, escoge pueblo, escoge siervo, escoge la vida. ¿Para qué? Para que cumplas todo lo que yo te mando y tengas tus días llenos en la tierra. ¿Sí? Tengas largura de vida en la tierra, dicen algunas citas. Entonces, nuestra vida no depende solamente del cuidado
a la salud que tú puedas tener. Porque yo puedo tener mi salud intacta, ¿sabes? Cuidar mi salud de forma intacta en la alimentación, en la nutrición, en el cuidado del sueño, en las cremas para la piel. Perfecto. Y salí a la esquina y me llevó por delante un vehículo. ¿De qué valió todo ese cuidado? Ahora estoy llamando con esto que no nos cuidemos. No, ya va. Lo que estoy diciendo es que se convierte vano si no tiene guianza divina. ¿Me explico? ¿Sí? Otra realidad es que hay personas que se ocupan de hacer lo malo y aún así le vienen consecuencias. Y preguntamos, bueno, ¿y por qué le pasó esto si más bien esa persona está buscando el bien? Bueno, hay un designio de parte del Eterno que Él pone la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que tengas vida. Ahora, el tener vida no es meramente el hecho de existir, amado. Y esto lo he dicho en reiteradas ocasiones y en muchas enseñanzas, ¿verdad? No es lo mismo existir que vivir. Y aquí el Padre nos invita a vivir. Porque existir es simplemente respirar, sin tener un objetivo claro. ¿Ok? Día tras día no sé qué va a pasar con mi vida porque yo solo existo. Por cierto que por allá hay una filosofía que existo y luego soy. No, yo soy, porque el Eterno implanta en mí que yo soy. Yo soy un ser viviente y por lo tanto tengo una vida y tengo un propósito en sus manos. Amén. Bien, entonces, una forma de nosotros cuidar nuestra vida en esta nueva etapa y en esta etapa a la cual el Eterno te está induciendo, ¿cómo tú guardarías tu vida? Guardando su palabra. Si tú guardas su palabra, tú vas a guardar tu forma de alimentarte. Si tú guardas su palabra, tú vas a guardar tu templo o el templo del Eterno como morada y templo del Espíritu de Santidad. ¿Sí? Si tú guardas su palabra, tú vas a cuidarte de lo malo, de lo dañino. ¿Sí? Vas a ver lo que es malo, lo que no te conviene y vas a tener discernimiento de no practicar eso. ¿Sí o no? Porque muchos jóvenes mueren a tan temprana edad, expuestos a armas de fuego, a la violencia, a la delincuencia, a los accidentes, ¿sí? A la imprudencia al manejar una moto, un vehículo. ¿Por qué? ¿Por qué a tan temprana edad? Porque ellos no procuraron guardar su vida en el designio de guardar la palabra del Eterno. Porque usted puede ser imprudente en la mano del Eterno y aún así el Eterno por misericordia te guarda. ¿Cierto? Él por misericordia te guarda. Pero no así el que no ha tenido méritos ni ha aceptado al Mesías como su Salvador. Él está mucho más expuesto a este mundo pagano a alcanzar la muerte. ¿Lo puedes ver? Eso es real. Ok. Sigo por acá. Santiago 4, 12 al 15. Hay tan solo un dador de la palabra, dice Santiago. Escúcheme. Hay tan solo un dador de la palabra. Él es también el juez, con el poder para salvar o destruir. ¿Quién crees tú que eres juzgando a tu compañero ser humano? Ahora, presten atención. Miren lo que está escribiendo Jacobo, síganle. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos allí un año comerciando y haremos ganancia. Ustedes no saben tan siquiera si estarán vivos mañana. ¿Ve usted lo que está diciendo aquí Jacobo? Porque todos están en una niebla que aparece un rato y luego desaparece. Más bien deben decir, si Adonai quiere que suceda, viviremos para hacer esto o aquello. Esta expresión en hebreo es Bezra Hashem, si Dios lo permite. Esto ha sido sustituido por el Islam, cuando dice, ojalá. Escuchen, ojalá. A veces sostenemos una promesa o un acuerdo y bueno, y esperamos, ¿verdad?, que se dé como lo estamos queriendo. Y decimos, ojalá se nos dé tal cosa, ojalá se dé este empleo, ojalá venga este ingreso, ojalá venga un cambio para el país, ojalá. Pero ojalá es una distorsión de ojalá. Es una frase árabe que significa Alá. Que sea por Alá que se cumpla eso. O sea, la expresión es pagana. Hasta eso tenemos que corregir. Entonces, cuando las Biblias, porque hay una expresión del apóstol Pablo en la carta a los romanos que dice, ojalá se le hubiese caído tal cosa y tal cosa. Ese ojalá es un error de traducción, no es ojalá, es Bezra Hashem, si Dios lo permite. ¿Ok? Sí, señor. Bezra Hashem o si Dios lo permite, pues al español. Sí.
Si Dios lo permite, alcanzaremos tal cosa y tal cosa. Si Dios lo permite, me irá bien en esto. Si Dios lo permite, nos irá bien al trabajo. Si Él lo permite, ojalá. ¿Ok? Muy bien. Aprendimos otra cosa, ese no era el tema principal, pero lo colamos de una vez, ¿verdad? Ahora, ¿a qué apunta aquí Jacobo? Por cierto, este Jacobo, escúchenme todos acá, Santiago es un error de traducción de Jacobo, ¿ok? Del latín al español. En todo caso, su nombre es Jacobo. Y Jacobo, no hay problema con que usted le reconozca como Santiago, pero conozca esa parte histórica, por lo menos, ¿verdad? Ahora, Jacobo era hermano de sangre de Yeshua, del maestro. Amén. Sí, señor. El hermano menor de él. Y él quedó, después del ascenso de Yeshua, en los días del apóstol Pablo, Jacobo era el principal de la sinagoga. Él era el principal en la sinagoga de Yeshua. Él era el pastor principal, por así decirlo. Él era un anciano. Él era un nazí. Un nazí es el líder principal o el principal de una congregación. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿a qué apunta él? A que el dador de la palabra, de la Torah, es también el juez. Y que, ¿quiénes somos nosotros? Y este es el punto de reflexión. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al otro? ¿Sí? Si el otro está cometiendo los errores que tú no cometes, créeme sin lugar a dudas que tú estás cometiendo otros. Y cuidado si hasta peores. Cuidado si hasta peores. Hashem guarde nuestras vidas, mis amados. Pero en este punto tenemos que ser incesantes para entrar en una nueva etapa, para considerarnos en una nueva etapa de vida donde ya no demos lugar a las niñerías. Permitan que se los diga así. ¿Ok? A que por pequeñas situaciones se arma el berrinche, el conflicto y estalla la Tercera Guerra Mundial. En el espacio donde nos encontremos. Trabajo, casa, hogar, matrimonio. Ya no nos demos eso, amado. No cedamos a eso. Amén. Porque si alguien no te cumplió lo que tú querías y tú lo señalas, sépase que el Eterno también te ha demandado cosas a ti y tú no has estado a la altura de eso. Entonces, no debemos juzgar el hecho. ¿Ok? Corrijamos, reflexionemos, mejoremos, actuemos en concordancia a un acuerdo de funcionamiento y proseguimos otra etapa más. ¿Sí? Sara tuvo 3 etapas en su vida. Muchos de nosotros no. ¿Qué digo etapas? Me explico, eso es una seguidilla. Casi que a diario. ¿Sí lo ven? Y si es así, bendito el Eterno, que ha tenido todavía misericordia de que aún cortando nuestra vida entre tantas etapas, todavía nos mantenemos en pie delante de Él. Pero un bestseller, sí señor, segunda, tercera temporada, sí. Pero ¿qué es necesario en nuestras vidas, amados? Ya actuar. Que hayan luchas mayores, ok, vete a luchas mayores, pero ya lo que es insignificante, amado, dejémonos a un lado. Dejémoslo a un lado, ya basta. Amén. Ya basta. Dale un antes y un después a tu vida. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Gracias por ello, Padre. Adonai, vuélvenos a ti y regresaremos. Renueva nuestros días como al principio. Que el Eterno renueve nuestros días en este tiempo. Amén. Tal vez no son los mejores, pero pueden ser los mejores en tu comunión con el Padre. Eso marca una diferencia. Eso marca una diferencia. Amén. El país en los últimos años, ni entrar en detalle, ¿verdad? Todas las crisis que ha vivido. Y nosotros en comunidad vimos nuestros mejores momentos cuando había mayor escasez de alimento en el país. Eso lo hace el Eterno. Porque el Eterno no se va a guiar por el mercado, ni por la sociedad. Amén. Su presencia lo abarca todo. Amén. Y en medio del hambre, Él provee. ¿Ok? En medio de la hambruna, el Eterno proveyó a Isaac al 100% de lo que sembró. En tiempo de hambruna. Así, amados, que tu estándar a seguir no es la noticia de las redes. ¿Ok? Tu estándar a seguir es el principio en el Dios vivo. Que si cumples lo que Él dice, Él te da largura de días. Él sabe cómo, pero Él nos da largura de días. Amén. Renueva nuestros días, Padre, como al principio. Otra cita en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17. De manera que nosotros, de ahora en adelante, no miramos a nadie desde el punto de vista mundano. Aún si en un tiempo contemplábamos al Mesías
desde un punto de vista mundano o terrenal, ya no más. De modo que si alguno está unido con el Mesías, creación renovada es, nueva criatura es, lo viejo ha pasado, miren ahora lo que ha venido a ser nuevo, o fresco y nuevo, dice esta versión. Somos fanáticos y lo aprendemos de memoria, 2 Corintios 5:17. En Cristo yo soy nueva criatura, y lo dejaste allí. Ya va, vámonos al 16. Vámonos al 16. De manera que nosotros, de ahora en adelante, no miramos a nadie desde un punto de vista terrenal. Hay gente todavía, amado, con 10 años, 15 años, 20 años, conociendo al Señor, tratando las cosas a lo terrenal. ¿Me explico? Yo recuerdo hace años, en una congregación, estamos en una administración de liberación. Y en medio proceso de liberación, aquel hombre endemoniado sacudió a la gente. Y mientras oramos, él quedó libre, espiritualmente hablando, pero quedó todavía físicamente alterado. Para mí era notorio que él estaba en drogas. Y yo le digo a mi compañero, ya no oremos más porque ya él está bajo los efectos de las drogas. Ya no es un espíritu que está en él, porque ya él fue libre del espíritu que está en él. Y usted mira, el estado de drogadicción o estar bajo los efectos de sustancias psicotrópicas hace que la persona esté endemoniada, no necesariamente. ¿Okay? Es un efecto totalmente, en ese momento de alteración biológica, psicotrópica precisamente, ¿sí? Pero no necesariamente, que él pueda abrir su alma, espíritu inmundo en ese momento, es posible. Pero no necesariamente el que está bajo los efectos de la droga está endemoniado en ese momento. Hago ahí la salvedad. Ok. En plena lucha, este hombre se levanta y empieza a golpear a todos. Entonces, personas muy espirituales me decían, no, pero no peleen con él. Bueno, porque si está bajo los efectos de la droga, tampoco me puedo permitir golpear por él. ¿Me explico? Entonces, a lo que voy con este ejemplo es que hay gente que trata de resolver las cosas terrenalmente hablando. ¿Me explico? No entendiendo que la persona está bajo el efecto de las drogas, no entendiendo que la persona está endemoniado, por ejemplo, si se trata de una persona endemoniada, y lo trata todo terrenalmente. ¿Me explico? Yo llego a un lugar, me vieron mal. No, yo no le voy a hablar más porque si me vio mal, esa actitud es terrenal. ¿Me explico? Eso no viene del Padre. ¿Sí lo ves? Entonces, no justifica tu actitud aquello que es terrenal, aquello que viene de la sabiduría terrenal, almática, del hombre. ¿Me explico? Tenemos que estar elevados, amados. Muchos de los conflictos subyacen en lo espiritual. Y si tú no disciernes lo espiritual, vas a caer redondito en la trampa. Por no discernir lo espiritual que está operando en un momento determinado en un conflicto que estés librando. Atentos con eso, velemos. Entonces no lo tratemos de forma mundana, no lo tratemos de forma terrenal, no lo tratemos de forma natural. ¿Sí? Aún sin un tiempo contemplábamos al Mesías desde un punto de vista terrenal, porque él estaba con los discípulos, ¿verdad? Ajá, sí, es real, es una vida, es un cuerpo, sí, está allí. Los discípulos tuvieron una vida física, tangencial, ¿verdad? Física con el Mesías. Pero dice el Mesías, ya no más, dice el apóstol Pablo, ya no más, ya ahora es espiritual. Pero entonces tenemos que elevar nuestra perspectiva a lo espiritual. Y esto abre campo, amado, a una nueva etapa en tu vida. Ese es mi punto. Abre una nueva etapa en tu vida, porque potencialmente tiene todas las condiciones. No tiene que ver a que venga el cielo, ¿verdad? Y el Padre te diga del cielo, cambia tu vida. No, tú decides cambiar tu vida con la mano de Él, por supuesto. Con la ayuda, la alianza de su espíritu. Porque para eso no nos dejó huérfanos. Y a veces vivimos como huérfanos. Amén. Sigamos. Vivamos un día a la vez. Y esto me hace acordar, ¿verdad? De la sociedad de alcohólicos. Que dicen, nosotros vivimos un día a la vez. Hoy no bebo, mañana no sé. El tipo está asustado. En el Mesías podemos decir, hoy no bebo, mañana tampoco beberé. Porque Él es mi fortaleza. ¿Sí? Ok. Vámonos a Apocalipsis 2, 4 al 5. Esto es una exhortación que Yeshua hace a algunas congregaciones y le dicta esta revelación al apóstol Juan. Mire usted. Pero tengo esta cosa contra ti. Has perdido amor
Has perdido el amor que tenías al principio. Esto es lo que llamamos el primer amor. Por lo tanto, recuerda donde estabas antes de que cayeras y vuélvete de este pecado y haz lo que hacías antes. De lo contrario, vendré a ti y removeré la lámpara de su lugar. Si no te vuelves de tu pecado. Tremendo llamado, amado. El que hace Yeshua acá a esta congregación, a esta comunidad. ¿Lo había leído usted antes? Lo un poquito asombrado. Léalo. La lámpara es la presencia divina. La presencia divina. En el marco, la quita, se la lleva a otro lugar. Sí. Vea usted. Vamos a hablar un poquito aquí de historia, ¿verdad? En el pueblo de Israel, en Jerusalén, cuando el templo estaba en pie, la menorá alumbraba todo el recinto sagrado. Pero aparte de alumbrarlo físicamente, era un signo de la presencia divina en medio de ese lugar. Sí, así es. Por si fuera poco, esa iluminación dentro del templo resplandecía a los alrededores. Esta es la menorá. Ah, gracias, sí. Esta es la menor. Sí, eran un poquito más alta de una persona promedio. De hecho, pesaba cerca de 500 kilogramos. Tenían que llevarla entre varias personas. Ok. Gracias, cónchale, bien ilustrativo. Acá tenemos la menorá. El Eterno hace Yeshua, en este caso es Yeshua, hace un llamado le da un mensaje al apóstol Juan para que hable a una iglesia y le dice que si no se vuelve de su pecado y vuelve al primer amor, él va a remover la menorá de su lugar. Entonces, la menorá, entendiendo lo que significa para el pueblo de Israel, la luz de este mundo, cuando yo soy la luz de este mundo, él se está refiriendo a la menorá. Una simbología, obviamente, pero con una aplicación profética, sin lugar a duda. Entonces, si la menorá no estaba en el templo, todo quedaba oscuro y eso era signo de que la presencia divina se había ido. Entonces, remover la menorá es que su presencia se va a apartar. ¿Qué sucede en nuestros hogares, amados? Porque nosotros somos el primer templo del Espíritu de Santidad, pero el hogar se convierte en nuestro templo familiar. Amén. La mesa del comedor es tu altar. ¿Por qué? Porque allí llega el alimento que el Eterno te provee. Y en esa casa debes tener luz. Tú brillas a través de la presencia divina en tu vida. ¿Ok? Entonces, todas estas pequeñeces, malcriadeces, todas estas carnalidades, que por todo es un alboroto y un conflicto, ¿verdad? Yo puse un peine aquí, ¿dónde está el peine? Ay, no sé, el peine tiene que estar aquí. Y se forma la zanfarrachera porque se perdió el peine. Eso pasa en las mejores familias. ¿Me explico? Yo dejé aquí el corta uña o abro la nevera. Ahí está pues el agua del pueblo. Uno tiene sello, no. Ya va, espérate hermano, ya va. En el mundo se vivía así. Por favor, te lo digo encarecidamente. Quite ese formato, es demasiado tierrudo, además. Demasiado carnal y bajo, además. Entonces, eso genera un conflicto. Hijos, padres, madre, todo aquel que se atreviese. En lo espiritual le cae a plomo a todo el mundo. ¡Ah! No quiero a más nadie. Y en ese momento te viene un vecino. Mira, tú también. O sea, horrible, hermano. Por Dios. Preservemos la luz de la menorá. Preservémosla. Qué molestia, es verdad, no está el peine donde tú quieres, no está el corta uña, no está el agua, no está el hermano allá señalando. Está bien, pero por amor al Señor, en fracciones de segundo ya va. Lo hace así, ya no más así. Respire hondo, cuente hasta 10. Señora, ayúdame, yo necesito dejar esto. Por Dios, si dejaste las drogas, no vas a poder dejar una murmuración en casa, en familia. Por Dios, esto es algo serio, amado. Está claro el texto, ¿verdad? No necesitas dominar idiomas, teología, esto está clarito. Lo que te estoy diciendo es qué significa menorá. Lámpara, usted le pone lámpara. No me gusta menorá, es una lámpara, está dando luz igualito y necesita esa luz, por cierto. ¿Estamos claros acá, amados? Okay, sigamos. Primera de Pedro 3, 10 al 11. Pues cualquiera que quiere amar la vida y ver días buenos, debe mantener su lengua fuera de maldad. Yo no le deseo mal a nadie, pero dices grosería, maldices, ¿sí? Chismeas.
y sus labios de hablar engaño. Vuélvanse del mal y hagan el bien. Busquen el shalom y corran detrás de él. Amado, la paz no viene por arte de magia. ¿Ok? La paz se obtiene buscándola. Y además de ello, persiguiéndola. ¿Ok? Porque se puede ir. La paz, el shalom del Eterno es muy sensible. ¿Ok? Todo aquello que altere el orden de su presencia divina, ya él se va, él remueve la lámpara de ese lugar. Así es, amado. Así es. ¿Ok? Velemos pues. Entonces, una forma de concebir y mantener esa paz es cuidando nuestra lengua. ¿Ok? Y bástase para que haya algún cambio en el entorno para tú hablar, murmurar, comentar algo que es tóxico, que es nocivo, que no edifica. Velemos por eso, amado. ¿Sí? Mateo 6, 31 al 34. Por tanto, no se afanen diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Mas vuestro Padre Celestial sabe de todas las cosas que tienen necesidad. ¿Ok? No se afanen, porque los gentiles buscan estas cosas. Escúcheme. Bien decía mi hermano en una de sus clases, nosotros no somos gentiles. Nosotros no somos gentiles. ¿Me explico? ¿En qué sentido significa que no somos gentiles? En el sentido de que nuestra conducta de vida, nuestro estilo de vida no puede ser igual a la de cualquier hombre mortal que esté en la calle sin conocer a Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Usted ve a la gente en la calle, todo el mundo está en el afán constante de obtener algo material. Y no es malo desear, proponerse metas, establecerse objetivos. Eso no está mal, pero sin afán. La gran diferencia es el afán. Los gentiles que no conocen a Dios caminan con afán. Nosotros no podemos caminar con ese afán, amado. ¿Ok? Mas buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No se preocupan por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Está buena esta traducción, ¿ves? Sí. Cada día tiene su propio mal. Cada día tiene su propia preocupación. Estamos viendo, ¿verdad? Cuando hay gente que está huyendo del problema, esa persona se está preocupando por el mañana. ¿Okay? Cuando hay una persona afanada por el futuro, esa persona está preocupada por el mañana. Yeshua nos enseña, como discípulos de Yeshua, debemos aprender a asimilar, ¿sí?, que nuestro estándar no es vivir por afán y mucho menos preocuparme por el mañana, ¿no? Tú estás guardado en sus manos. Vas a vivir cada día como una etapa nueva en tu vida. Vas a vivir cada día según lo que se va presentando, sin temor. Sin temor. Yo conocí a muchas familias, amados, que huyeron del país propio de la crisis, pero en la desesperación por alcanzar algo de capital para estar afuera, vendieron sus pertenencias, vendieron sus propiedades. Han pasado 5, 6, 10 años, no ha ocurrido absolutamente nada y afuera están pasando más trabajo de lo que se viviría aquí en el presente, obteniendo todas las propiedades que habían tenido para aquel momento. Esa realidad lo he visto en muchas familias. ¿Y por qué sucede eso? Porque se afanaron por el mañana. Y ellos mismos lo decían. No, yo no sé qué va a pasar mañana. Bueno, es verdad, yo tampoco sé lo que va a pasar mañana. Pero tengo mi confianza en el Eterno de que con independencia de lo que pueda suceder, mi confianza en Él me guardará. Amén. Así como con Isaac en medio de una hambruna produjo al 100 por 1, yo tengo la confianza en el Eterno de que también seré productivo aún en medio de la hambruna. Amén. O de la escasez. La vida tiene varios nacimientos y permítanme, estos varios nacimientos desde la concepción hebrea, estos varios nacimientos tienen que ver con varias etapas en nuestras vidas. Esto he hablado en varias ocasiones. ¿Y cómo se dan esas etapas? ¿Cómo tú puedes identificar cuáles fueron esas etapas donde yo pude haber nacido de nuevo? Vamos al punto. Cuando se aprende la Torá y tiene vinculación con el Eterno, eso es un nuevo nacimiento porque cambia la vida de un creyente hasta el punto de transformarlo en una nueva persona, en una nueva criatura. Por favor, aquí el término Torah, suplentémoslo por las escrituras en su totalidad, para no limitarnos solo
a los 5 primeros libros de Moisés, sino la Biblia entera, su verdad, ¿verdad? Cuando la aprendemos, la asimilamos en comunión y en guianza con el Espíritu del Eterno, nacemos de nuevo. Hay quienes creen que tú naciste de nuevo solamente cuando hay bautismo en agua. Eso es un error, amado. En otro momento, para no extenderme en el tema, les aclararé el punto. Pero tú no naces de nuevo necesariamente cuando eres bautizado en agua. ¿Ok? Nacemos de nuevo cuando tenemos un encuentro con el Dios vivo. Por vez primera. ¿Sí? No conocía al Eterno. Estaba hundido en mis pecados, en mis placeres. Y me encuentro con el Eterno. Y Él transforma mi vida porque trae su espíritu a mi vida. En ese momento es que yo nazco de nuevo en el espíritu, porque hay varios nuevos nacimientos. Entonces, en el espíritu se da cuando yo tengo ese primer encuentro con mi Padre eterno. ¿Sí? No es teoría. Hay gente, por ejemplo, que tiene años caminando con el Señor y no ha nacido de nuevo. Conocen la Biblia, han estudiado en institutos bíblicos y no han nacido de nuevo. No han tenido un encuentro con el Dios vivo en el espíritu. Lo han tenido en la letra. Un monje católico, un sacerdote católico, ¿conocen la Biblia? Sí, conocen la Biblia, ¿cómo no? Pero difícilmente ellos han nacido de nuevo si no han nacido del Espíritu. Eso es una gran diferencia allí. Entonces quiero a continuación mostrar un poco este punto, ampliar este punto. La vida tiene varios nacimientos. En este sentido, nuevas etapas. Número 3.1. El relato comienza con el conteo de los descendientes de Aarón y Moisés. Pero si leemos cuidadosamente, notaremos que solo se mencionan los hijos de Aarón. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que los hijos de Aarón también son hijos? Se dice que los hijos de Aarón también eran hijos de Moisés. Pero tenemos la evidencia histórica que fueron hijos de Aarón. Aarón tuvo otra mujer y fueron hijos de Aarón. Pero también dice que fueron hijos de Moisés. ¿Por qué dice eso? Pregunto. ¿Por qué creen ustedes? Porque la autoridad de Moisés era vista como una paternidad para todo el pueblo. ¿Sí? Entonces son hijos naturales de quien los concibió, pero también son hijos de quien el Eterno le plazca poner pues en el pueblo, en este sentido. Y cuando se da esa paternidad, allí hay un nuevo nacimiento también. Ese es el punto. Veamos. Cuando se ejerce una posición de autoridad, según Salmos 2.7, allí hay un nuevo nacimiento. En cuanto a autoridad, ¿ok? Si ustedes se ríen a una autoridad, en ese momento es una nueva etapa para ti. Tú empiezas una otra y tienes un nuevo jefe, es una nueva etapa para ti. Tú estás en una congregación y asistes ya de forma definitiva en una congregación, tú te conviertes, esa nueva etapa se convierte en un nuevo nacimiento en relación con una comunidad o con una congregación. ¿Ok? Número 3. Cuando se procede a la sumersión de aguas. Es un nuevo nacimiento cuando tú eres sumergido en agua. Cuando eres bautizado en agua, allá hay un nuevo nacimiento, pero no del espíritu, sino del agua. Esa es la diferencia. ¿Ok? Y eso se confunde con el nuevo nacimiento de Nicodemo que él discute en Juan capítulo 3 con Yeshua. Cuidado con eso. Esa es la diferenciación que quiero establecer. Porque hay doctrinas que enseñan que cuando tú naciste del agua, ahí naciste de nuevo. No. Hay un nuevo nacimiento en aguas, en purificación de agua. Es un proceso aparte. Pero en el espíritu es cuando tú tienes un encuentro personal con tu Creador. Amén. Y te he revelado que Yeshua es el Salvador. No te convences intelectualmente, sino que en ti está el testimonio de que definitivamente tienes vida eterna en Yeshua. Amén. Eso cambia tu naturaleza, tu ser. Tu vida allí es transformada. Allí es donde una persona se explica que una persona adicta a las drogas, al cigarrillo por más de 20 años, en un instante, lo que una terapia psicológica no pudo en años y en meses, en un instante la persona es renovada por completo, nació de nuevo. En esa transformación instantánea hay nuevo nacimiento en el espíritu. Amén. Si usted es un creyente que ha ido poco a poco, mira, antes yo me consumía 2 cajas de cigarrillos. Tengo 3 años en el Señor, mira, de vez en cuando escondido, 2 cigarros. Allí no hay nuevo nacimiento. Como no, hay un esfuerzo por el cambio, pero estás luchando en tu fuerza todavía. Porque el que nace de nuevo del espíritu, su espíritu es transformado, su mente es renovada, su ser es transformado y la consecuencia es que la adicción ya no tiene dominio sobre él.
aunque tiene explicación científica, en ese momento no se han explicado los científicos, ya va, espérate. El tipo es un adicto porque la dopamina lo pone a 1000, pero ahora no ocurre eso. ¿Cómo que no ocurre eso? Porque hay un nuevo nacimiento en el espíritu. Amén. Que transforma el alma. Romanos 6:4, Colosenses 2:12 nos da razones, pues, ¿no? Para saber que la sumersión en agua, el bautismo en agua, sumersión en agua, es un tipo de nuevo nacimiento. Ok, número 4. Cuando eres sumergido en el espíritu. Este es el nuevo nacimiento de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 7. Amén. Vea, amados, nadie tiene el certificado de nacimiento de ninguno, espiritualmente hablando. Por tanto, si usted tiene la duda, permítame, la experiencia me dicta, no ha nacido de nuevo. Si tienes la duda. Si tienes la convicción, naciste de nuevo. Nadie te arrebata eso. Esa es tu verdad con el Padre, ¿cierto? Pero si usted apenas tiene la duda, no ha nacido de nuevo. Si eso es así, ore al Eterno para que se propicie el momento para que usted pueda nacer de nuevo. Amén. También hay unas doctrinas que enseñan que cuando tú empiezas a hablar en lengua, allí donde se dio el nuevo nacimiento en el espíritu. Es falso. ¿Ok? Porque puede haber una persona que naciendo de nuevo nunca habló en lenguas, porque eso es un don del espíritu y no es para todo el mundo. ¿Ok? Lo mismo que obligar a la gente a hablar en lengua, habla. Profe, no, papi, si no tienes el don ni que quiera, ni que quiero yo, no hay forma. Sí, se practica mucho eso. Entonces, por si acaso, hago la aclaratoria. Ok. 5. Cuando realizas el bar mitzvah en el hijo o en la hija. Voy a explicar esto. Hay una ceremonia, este pedacito aquí es una práctica netamente judía, ¿ok? No estamos llamados a hacerla nosotros, pero es importante conocerla porque desde el pensamiento hebreo ellos lo conciben como un tipo de nuevo nacimiento, ¿ok? Voy a algunos antecedentes. En la Iglesia Católica conocemos la primera comunión. Todos conocen la primera comunión. Algunos hasta la hicieron, ¿cierto? ¿Sí? Se ven tan hipócritas, una rola de cruz así vestido, de blanco así pequeñito. Muchas veces tienen esa foto por allí, ¿verdad? Ay, señor, en serio. Sí. Yo tenía unos amigos que se montaban hasta en los árboles de mango con la corbata por aquí. Era un desastre. Bueno, ok. Esa primera comunión de la Iglesia Católica fue copiada del judaísmo acerca de una ceremonia donde por vez primera el varón judío y la niña judía tienen un compromiso con el Eterno, ¿ok? Es como un tipo de primera comunión, entre comillas, ¿ok? Allí en esa ceremonia el varón se hace responsable moralmente hablando, ¿ok? Y eso se hace a los 13 años. Y las niñas se hacen responsables moralmente hablando a los 12 años, ¿ok? Ve usted lo temprano que desde el judaísmo un hombre y una mujer se hacen mayores de edad moralmente hablando, ¿ok? Y usted dirá, pero por Dios, yo he visto niños de 12 años y todos se están comiendo los mocos. O sea, ¿cómo que se hacen moralmente responsables? Bueno, la pequeña diferencia, es que estos niños de 13 y 12 años vienen desde los 5 años conociendo la Torá. Es un ejercicio constante. Y algunos de ellos logran memorizar grandes fragmentos de la Torá de memoria. ¿Ok? Cuando Yeshua se le pierde a los padres, en los evangelios se le relata, en Mateo, ¿verdad? Cuando se le extravía a los padres y lo están buscando como loco y lo encuentran en el templo y él dice, en la casa de mi padre me es necesario estar, en ese momento él está haciendo el bar mitzvah. Él está siendo presentado delante de los sabios de Israel en ese momento y se están quedando sorprendidos de la sabiduría que siendo tan niño tenga tanto conocimiento de la Torah. ¿Ok? Es decir, la práctica tiene asidero bíblico en ese sentido. Entonces, para el varón se conoce como bar mitzvah, es una transformación para cumplir el mandamiento en el varón y en las niñas, como el mandamiento de las niñas y el mandamiento de los niños. Si hago la traducción literal. ¿Ok? Los varones lo realizan a los 13 años y las hembras a los 12 años de edad. ¿Ok? Nosotros no practicamos esto. Esta práctica es netamente judía, una vez más. No es una instrucción bíblica. Estamos claros con eso. Pero en el pensamiento hebreo, quien proceda a este paso, ese varón y esa hembra, es como que si nacieran de nuevo
en los aspectos morales de la vida. ¿Me expliqué? ¿Sí? Ok. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando nuestros hijos alcanzan esa edad, oramos al Eterno de forma muy particular y especial, ¿verdad? Para que Hashem les bendiga y les forme moralmente para que sean responsables. Simplemente oramos por ellos. Amén. Amén. No hacemos toda esta práctica porque no nos compete, porque no somos judíos en ese sentido. Y el procedimiento tampoco, en el sentido estricto de la palabra, es una instrucción bíblica. Dígame, hermano. No pasa nada, no pasa nada. Simplemente no estás obligado. Pero es importante hacer la aclaratoria para todos de que nosotros no lo hacemos porque no estamos obligados a hacerlo. No pasa nada. ¿Ok? Y si no orara por tu hijo, no, yo creo que el Señor igual lo hace moralmente a los 18 años. Bueno, no hay problema con eso. De verdad, es un principio. Y si tú tienes confianza en el Eterno y aplicas el principio, vas a tener un resultado. De eso no tengo duda. Vas a tener un resultado. Para bien. Amén, para bien. Sí, también, ajá. Lo otro, la pequeña diferencia en el judaísmo tradicional, al niño le hacen como una encuesta de conocimiento de las escrituras, como una evaluación. Si no lo aprueba, corrijo algo acá. Si él no lo aprueba, él tiene que quedarse estudiando hasta aprobarla. Tiene que aprobarla obligatoriamente porque ese año tiene que hacer obligatoriamente el Bar Mitzvah, pero tiene que aprobarlo. Pero generalmente la práctica ha sido, cuando son judíos observantes, ¿no? Hacen la prueba y los chamos salen aprobados porque es que eso en la mañana y en la noche, en Shabbat, en las fiestas bíblicas, todos los años tienes que aprender. Por muy cerrado que sea, tienes que aprender. Así es. Entonces, generalmente ellos aprueban eso. Ok, voy por acá. Otro nuevo nacimiento, ¿sabe cuál es? El matrimonio. O más de uno retorciéndose por ahí. El matrimonio. Cuando te casas, he visto como un nuevo nacimiento, repito, hago la salvedad, desde el pensamiento hebreo. Porque inicia una nueva etapa, pero tiene su lógica. A eso es a lo que voy y es lo que quiero rescatar. Tiene su lógica. ¿Okay? Cuando tú te casas, tu vida cambia, sin duda alguna. ¿Me explico? Lo que hacías antes de soltero ya no lo debes hacer estando casado. ¿Ok? También un nuevo nacimiento se da cuando tienes a tu hijo primogénito, que te hace padre por vez primera o madre por vez primera. Ese padre y esa madre por vez primera empieza ya una dimensión completamente diferente. ¿Ok? Ha pasado mucho, he visto entre mis círculos con familiares, hermanas que tengo de sangre, que, por ejemplo, son muy coquetas, ¿no? Muy dadas al arreglo. Y no tienen un hijo, ya estoy estirada, agotada, cansada. No la juzgo, no está fácil. ¿Me explico? Pero cambian su vida. Cambian su vida. Entonces, eso implica, en ese sentido, un nuevo nacimiento. ¿Ok? Pero son etapas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todos estos puntos? Ya atándolos. Aquí usted se puede ver. El que es casado, véase cuando se casó y cuando no estaba casado. Ese antes y un después te va a dictar cosas a mejorar hoy día. ¿Ok? ¿Qué cosas hacías de soltero que lo sigues practicando dentro del matrimonio? Cuidado. Hashem te hace el llamado el día de hoy para que tú renuncies a eso, por ejemplo. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Cuál fue tu experiencia de padre? Y ahora tienes 3 muchachos. Entonces, el primerito, ay, bebé lindo, hermoso. Pero cuando llegas al tercero, relajado. ¿Me explico? Yo me acuerdo que con Azarela, nosotros salíamos a la calle, pero triple armado. Un coche, 3 tipos de teteros, 2 cereales, 4 leches, agua hervida, un calentador portátil, todo identificado con Azarela. Todo. Cuando llegó a Hannah, Hannah, camina rápido, ponte la sandalia y ponte rápido. Es algo como que natural. Pero se dio la etapa. Mi punto es que se dio la etapa, se da la etapa. Ok. Entonces, amado, ya para concluir este primer tema, que tiene que ver con las etapas de nuestra vida, yo quiero invitarle, amado, a que en medio de este día de Shabbat, ahora con calma en casa, usted medite en lo siguiente. ¿Cómo era yo cuando no me casé? ¿Cómo soy ahora que me casé? ¿Qué cosas dejé de ser? Porque escúchenme, este es otro llamado que hace el cielo a través de su espíritu. A veces perdimos nuestra esencia y el Eterno no quiere eso. Una cosa es que cambia el rol y otra muy distinta es que cambie tu esencia. ¿Sí? Si has cambiado tu esencia, tú no eres libre. Y Hashem te está llamando por medio de su espíritu para que tú seas libre. Seas tal cual eres. Sé genuino. Sé original. Resignifica tu vida.
Amén. Cambia el rol, repito, cambia el rol, es verdad, pero no debe cambiar la esencia de tu persona. Amén. Si no velamos, eventualmente puede ocurrir, amado, que nos convertimos a nuestros esposos o nuestros esposos se convierten a nosotros, en el caso de las chicas. ¿Me explico? Y no somos libres, no estamos siendo libres. Y el no permitirte ser libre te ata, no vives en plenitud. Y eso estanca muchas otras bendiciones sobre tu vida. Revisa el punto. No está de más, revisa el punto. Amén. Si te sientes pleno en la actualidad, no, ya eso yo lo superé, Rafa, el Señor me ha sanado de eso en tantos encuentros que he tenido con Él. Bendito el Eterno, qué bueno. Pero sé que esa no es la realidad para todos. Amén. Entonces, afrontemos, es una nueva oportunidad. Créanme, de corazón, no es teoría. Esto es práctica, amado. Llévelo de forma consciente y esto es práctica. ¿Sí? Lo que a ti te gustaba hacer, obviamente, pues permitido por el Eterno, hazlo. ¿Quién te llevó a cercenarte tu vida? ¿Quién te llevó a limitarte en tu vida? No, Señor. Viva con plenitud, disfrute con plenitud. Amén. Igual el cuidado con nuestros hijos. Cuando fue la primicia, lo primero que vimos, que está aquí en nuestro oído, después que tienen 12 años, 13 años, como que se pierde. No, amado, rescate aquello. Ellos son tan especiales como el primer día. Amén. Son tan valiosos, así sean adultos, son tan valiosos como el último. Amén. Cuidemos esos detalles. Amén.